Mis queridos y distinguidos hermanos, en esta mañana nos sentimos felices y contentos porque venimos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Para alabar y exaltar el nombre del Creador, vamos a cantar un hermoso cántico, ¿ya? Muy bien, el cántico es Señor reposado. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo que escuche su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén. Amén. Con la mayor reverencia ahí inclinamos el rostro para tener una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, por habernos traído a tu casa de oración, para que todos juntos alabemos y exaltemos tu santo nombre. Padre, tu palabra dice que somos luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a brillar, Padre. Ayúdanos a reconocer que somos una luz que alumbre en cualquier lugar y a toda hora, sea de día o sea de noche. Nos ponemos en tus manos para que esa luz eterna que nos has dado, brillemos por esta vida y la eternidad. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, amigos, donde quiera que nos encontremos, para que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas. Gracias te damos, y que al abrir tu palabra, todo lo que hagamos sea para honrar y exaltar tu santo y noble nombre. Estos favores le pedimos, Padre de la gloria, sin mérito alguno, porque confiamos en tu Hijo, Yahshua HaMashiach. Amén. 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 Te damos gracias en primer lugar a nuestro Padre Yahweh, como también a cada uno de nuestros amigos oyentes que nos sintonizan por nuestro canal, nuestro firme fundamento. Damos una cordial bienvenida a cada una de las provincias de nuestro país, del Ecuador. Gracias por estar con nosotros y le damos una cordial bienvenida a la provincia del Guaya, ¿no? A la provincia de Manabí,
la provincia de Esmeralda, provincia de Sucumbío, la capital de nuestro país, Quito, ¿no? Pichincha. Gracias por estar con cada uno de nosotros y todas las provincias aledañas de nuestro país. Bienvenido a cada uno de ustedes. Bienvenidos también a Puerto Quito, La Concordia, La Unión, que están siempre en nuestra sintonía, en nuestro canal, nuestro firme fundamento. Gracias al Padre de la Gloria en esta mañana. Estamos aquí para que todos podamos exaltar el nombre del Eterno. Muy bien, nuestra programación en esta mañana es una programación de excelencia para personas excelentes. Gracias, bienvenidos todos, y en esta mañana también le damos una cordial bienvenida a los anfitriones de la escuela sabática. E invitamos también a nuestro hermano Manuel Pilco, como también a nuestro hermano Carlos Eliseo en esta mañana. Bienvenidos y bienvenida a esta su escuela sabática. Bienvenido. Muy buenos días, mis queridos hermanos de los países latinos donde se encuentren, que nos puedan escuchar. Mil bendiciones del Creador para todos ustedes. Y gracias al hermano pastor que me ha cedido este maravilloso tiempo. Y vamos a considerar lo que es el capítulo 65 del libro Patriarcas y Profetas, donde tenemos justamente la magnanimidad de David. Pero para definir la palabra magnanimidad debemos irnos a nuestros, diccionarios y buscar la palabra correcta que dice generosidad o espléndido. Entonces con estos preámbulos vamos a darle lectura en su versión original lo que dice, por ejemplo, David, cómo se dirige David. Aquí vamos a encontrar un contraste entre Saúl y David, y cómo David tiene un amplio perdón para con su perseguidor, que en este caso que es el rey David, que el rey Saúl. Tiene una persecución amplia, y donde él prácticamente pues da a conocer que la bondad de Dios es sobremanera grande. Entonces vamos a dar la lectura Después de la atroz matanza de los sacerdotes de Edom por Saúl, uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyóse a David. Y Abiatar notició a David, como Saúl había muerto a los sacerdotes de Yahweh, y dijo a David Abiatar: yo sabía que, estando allí aquel día, Doeg y Idumeo, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he dado ocasión contra todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare. Un detalle muy importante que aquí debemos entender es lo siguiente. Aquí, por ejemplo, David le menciona a Abiatar, porque él llega temeroso, dándole la noticia de que Saúl prácticamente le mata a un poco de sacerdotes. Entonces, este hombre llega temeroso ante David, dándole la noticia, en las cuales la respuesta de David es lo siguiente. Dice: quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Pues conmigo estarás a salvo. Y aquí hay una narración tan importante de que todo esto ya venía programado, venía canalizado. Es decir, Dios le estaba preparando el camino a David. Siga, mi hermano.
Siempre perseguido por el rey, David no hallaba lugar de descanso ni de seguridad. En Keila, su valerosa banda salvó al pueblo de ser capturado por los filisteos, pero esa banda no estaba segura ni aún entre la gente que había salvado. De Keila se fue al desierto de Sif. Ya. Aquí también, por ejemplo, menciona que durante ese tiempo, cuando había tan pocos puntos luminosos en el sendero de David, tuvo el regocijo de recibir la inesperada visita de Jonathan. ¿Quién había sabido dónde estaba refugiado en los momentos que estos dos amigos pasaron juntos? Fueron precisos, se relataron mutuamente sus variadas experiencias, y Jonathan fortaleció el corazón de David diciéndole, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Yo seré segundo después de ti, y aunque Saúl mi padre, y así lo sabe. Mire algo muy importante. Saúl, de antemano, ya de décadas atrás, ya sabía que David iba a ocupar el trono. O sea, él lo sabe, y esa pues, creo que es una de las razones que le perseguía a David. Le tenía envidia. Entonces, prácticamente Dios estaba preparando tanto del uno como el otro, David, a Saúl como a David, a Saúl dándole una luz, dándole una dirección, dándole la noticia en este caso, y a David confirmándole el reinado para los posteriores días después de él. Eso, mis queridos hermanos, sigan, mi hermano. Los sifitas, a cuya región salvaje David había huido desde Keila, avisaron a Saúl en Gabá de que sabía dónde se ocultaba David y que guardarían al rey a su retiro. Pero David, advertido de las intenciones de ellos, cambió de posición y buscó refugio en las montañas entre Maón y el Mar Muerto. Bien, en este caso vamos a ver también, por ejemplo, cómo Jehová está dice que Jehová está en su santo templo. Jehová tiene el cielo, su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es decir, todo lo que se estaba fraguando Saúl. Hay algo muy importante. Resulta que David sube cuesta arriba y ante ello David y sus hombres, Saúl y sus hombres suben cuesta arriba en persecución a David. En ello, David se aparta de sus 300 hombres. Recuerde, mire, algo muy importante que debemos entender, y esto yo creo que muchos no lo vamos a entender, es lo siguiente. Hay dos partes muy fundamentales. Saúl con 3,000 hombres. David con 300 hombres. 600 hombres. Es una diferencia pero tremenda, no es ni siquiera para comenzar. Entonces, pero ¿cómo Dios utiliza estos términos? ¿Cómo Dios utiliza esta sinología tan importante? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a meditar, a pensar, ¿cómo es posible que un hombre con 600 hombres tenga que enfrentar a 3,000 hombres? Es algo que no tiene lógica. Humanamente no se puede. No. Pero ante los ojos del Creador, ante la bondad de Dios, es algo que nosotros nos deja un legado, una huella prácticamente para nuestras vidas. Siga, mi hermano. En una cueva retirada, el hijo de Isaí y sus hombres esperaban la dirección de Dios acerca de lo que debían de hacer. Mientras Saúl se abría paso montaña arriba, se desvió y entró solo en una caverna misma
donde David y su grupo estaban escondidos. Cuando los hombres de David vieron esto, le instaron a que diera muerte a Saúl. Interpretaban ellos el hecho de que el rey esperaba ahora en su poder como una evidencia segura de que Dios mismo había entregado al enemigo en sus manos para que lo matara. David estuvo tentado a mirar así: no toques al ungido de Yahweh. Bien, y aquí tenemos algo muy importante. Mire que, mis hermanos, si ustedes se ponen a analizar el libro Patriarcas y Profetas y estudian minuciosamente, vamos a darnos cuenta o vamos a llegar a entender de que la magnitud de nuestro Creador para con sus seres que hay aquí en la tierra, en este caso con los grandes profetas que han acontecido en nuestras vidas, parte de la Biblia donde menciona, donde dice, mira, Dios ha entregado en tus manos a tu enemigo. Cuando sus oídos sorprendidos oyeron una voz que le decía: mi señor el rey. Se volvió para ver quién se dirigía a él, y he aquí que era el hijo de Isaí, el hombre a quien por tanto tiempo había deseado tener en su poder para matarlo. David se postró ante el rey, reconociéndole como su señor. Dirigió luego estas palabras a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Yahweh te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y dijeron que te matase, mas te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque ungido es de Yahweh. Y mira, Padre mío, mira aún en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Con todo, tú andas a casa de mi vida para quitarme. Muy bien, mis queridos hermanos. Necesitamos entendernos algo muy importante. Por ejemplo, aquí dice que reconociendo como su Señor, dice David se postró ante él tanto tiempo. David se postró ante él, rey, y reconociéndole. Mira, aquí hay algo muy importante. Siendo David, que ya era un rey, y que era perseguido por Saúl, es decir, ante su señor, como lo describía él. Sin embargo, hay que entender que también él iba por ese camino, iba a ser un rey. Pero sin embargo, ¿qué hace este sabio hombre? Hace reconociéndolo como su Señor. Por ejemplo, muchas de las personas hoy en día deberían decir, no, pues yo también voy a ser el rey, o yo también voy a ser el Señor. No, él humildemente reconoce como su Señor. Y luego se dirigió estas palabras a Saúl y dice, ¿por qué, rey? Dice, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira David, procura tu mal? Y aquí, hoy en día, mis hermanos, ¿cuánto podemos cometer ese grande error de escucharles a muchos seres humanos hoy en día que ahora mismo nos dicen, ese es un fanático, o él te enseña mal, o somos vituperados, somos calumniados, y esto viene desde la antigüedad. ¿Para qué se lee esto? ¿Por qué se difunde esto? Precisamente porque en nuestros días también sucede esto, tal cual como ha acontecido hace miles de años atrás con nuestros seres queridos, como es estos grandes hombres que es David y Saúl. Entonces, esto nos deja una enseñanza. Entonces, ¿por qué? Porque dice, por ejemplo,
muchos en aquel entonces decían, mira, que David procura tu mal. Dice, he aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero le perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es ungido de Jehová. Hoy en día, quizás, miren mis hermanos, y aquí voy a entrar un poquito en la razón. Ahora mismo, durante muchos tiempos, por ejemplo, este canal ha sido atacado, mi pastor Carlos Delgado ha sido atacado, tal vez por muchos hermanos, tal vez inconscientemente o no sé, pero realmente esto es lo que sucede. Tal como ha pasado en los días de estos grandes hombres, de estos sabios hombres, hoy en día sigue lo mismo, latente el desprestigio o la crítica de la gente hoy en día. ¿Por qué sucede eso? Precisamente porque todo ello está bajo los escritos del Creador, que así sucederá. ¿Y esto qué nos indica? Que los días, es decir, los días venideros, está tan cerca, está a las puertas, que estamos viviendo hoy en día. Siga mi hermano. Cuando Saúl oyó las palabras de David, se humilló y no pudo menos de admitir su veracidad. Sus sentimientos se conmovieron profundamente al darse cuenta de cuán completamente había estado él en el poder del hombre cuya vida buscaba. David estaba en pie ante él, consciente de su inocencia. Con ánimo enternecido, Saúl exclamó, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzando Saúl su voz lloró. Luego Saúl le dijo, más justo eres tú que yo, que has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Porque quien hallara a su enemigo y lo dejaría ir sano y salvo, Yahweh te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Y David hizo un pacto con Saúl a saber que cuando esto sucediera, mirara con favor la casa de Saúl y no raería su nombre. Ok, mis hermanos. Mire, algo muy importante que aquí debemos resaltar es que también como David, es decir, como Saúl se humilla ante David, precisamente por estas palabras que le dice, yo podía haberte matado, mi señor, sin embargo no lo hice. Entonces aquí, por ejemplo, vemos primeramente que se humilló Saúl ante David y dice, no pudo menos que admirar su veracidad. Sus sentimientos se conmovieron profundamente al darse cuenta de cuán completamente había estado él en el poder del hombre cuya vida buscaba. Ok, aquí por ejemplo también vemos algo muy importante. Primero se humilló y luego Saúl alzó su voz y lloró. Es decir, se le conmovieron las entrañas a Saúl. Porque ¿cómo es que yo estuve al lado del enemigo y el enemigo no me mató? Pero todo esto, como vuelvo repito, viene del Creador. Es decir, viene canalizado, viene programado. Simplemente el ser humano, por más jerarquía, por más rango que tenga, tiene que obedecerle, tiene que acatar lo que Dios está establecido, lo que Dios ha dejado, o lo que Dios le está indicando en aquel entonces. Entonces vemos esa característica, dos características. Se humilló, alzó su voz y lloró. Y luego reconoce y dice, más justo eres tú que yo. Me has pagado con bien, habiendo yo pagado con mal. Y eso es algo digno de que un jerarca reconozca.
Y esto es un ejemplo. Ojo muy importante, mis queridos hermanos. Es importantísimo cómo estos grandes hombres, porque estos sí eran grandes hombres, hombres de Dios, hombres temerosos del Creador, que tenían mucho conocimiento, donde que ellos dan paso al arrepentimiento de lo que hayan hecho, y lo que estén haciendo, y se entristeciera su corazón, y por ende viniera el llanto, el lloro, porque lo que uno lo hace desde adentro, desde el corazón. Entonces aquí el David, como es, Saúl lo que hace es reconocer y dice, más justo eres tú que yo, que has pagado con bien, habiendo yo pagadote con mal. Y bueno, y también dice, y ahora, yo entiendo que tú has de reinar. Ojo, muy importante, decía en la versión anterior, Saúl sabía muy bien. No es que no lo sabía, Saúl sabía, por dirección del Creador o por visiones del Creador, él ya sabía que David iba a reinar. Sin embargo, su mente ofuscada, ya sea guiado por sus coediarios, por sus simpatizantes o por sus siervos, lo perseguía a toda costa. Pero aquí él reconoce. Entonces dice, yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Esto lo sabía clarito Saúl. Aún así, sabiendo, teniendo de antemano que tenía esa conciencia de que David iba a suceder, iba a reinar, aún así lo perseguía. ¿Pero por qué lo hacía? Precisamente por sus coediarios, porque les instaba de que lo persiguieran. Y esto es algo evidente que hoy en día, en nuestros días, también está presente. Esto no ha cambiado, sigue, la historia continúa tal cual como se pasaron en los siglos antiguos. Hoy en día también está presente a viva voz. Siga, mi hermano. Conociendo la conducta pasada de Saúl como la conocía, David no podía depositar ninguna confianza en las seguridades del rey que le había dado, ni esperar que su arrepentimiento continuase por mucho tiempo. Así que cuando Saúl regresó a su casa, David se quedó en las fortalezas de las montañas. La enemistad que alimentaban hacia los siervos de Dios, los que han cedido el poder de Satanás, se trueca a veces en sentimiento de reconciliación y favor. Pero este cambio no siempre resulta duradero. A veces, después de que los hombres de mente corrompida se dedicaron a hacer y decir cosas inicuas contra los siervos del Adón, se arraiga en su mente la convicción de que obraban mal. El espíritu del Adón contiende con ellos y humillan su corazón ante Dios y ante aquellos cuya influencia procuraban destruir. Y es posible que cambien de conducta para con ellos, pero cuando vuelven a abrir las puertas a las sugestiones del maligno, reviven las antiguas dudas de vieja enemistad de despierta y vuelven a dedicarse a la misma obra la cual se habían arrepentido y que por algún tiempo abandonaron. Vuelven a entregarse a la maledicia, acusando y condenando en forma acérrima a los mismos a quienes habían hecho las más humildes confesión. A las tales personas Satanás puede usarlas después de que adoptaron esa conducta con mucho más poder que antes, porque han pecado contra una luz mayor. Bien, mis hermanos, vamos a resumir un poquito aquí donde hemos leído esta párrafo, donde dice, por ejemplo, la enemistad
la enemistad que alimenta hacia los siervos de Dios que han cedido al poder de Satanás. Se cree que a veces un sentimiento de reconciliación, un favor, pero en cambio no siempre resulta duradero. A veces después de los hombres que a veces después que los hombres de mente maligna, corrompida, se han dedicado a decir cosas inicuas contra los siervos del Señor, se arraiga en su mente la convicción de que obrarán mal. Y aquí algo muy importante que debemos entender es lo siguiente. Siempre habrán hombres, inclusive hoy en la época, habrán hombres, seres humanos de mente depravadas, pero no porque ellos así lo quieren, no. Recuerden que hay un gobernante inicuo, un gobernante maligno que está en las personas que dan cabida a estas iniciativas malignas, a estos pensamientos inicuos, malignos. Hay un gobernante de las tinieblas que los está instando, que les está motivando, que les está dando rienda suelta a que ellos actúen de esa manera. Y esto lo tenemos por décadas, lo tenemos por años, por siglos. Y esto simplemente es para que nosotros igual nos fortalezcamos, seamos más fidedignos en aprender, en saber las leyes, los preceptos, el amor de Dios, y de esa manera nos mantengamos fortalecidos para con el Creador y no nos dejemos engañar por este archienemigo que se llama Diablo Satanás. Y vamos a ver, por ejemplo, lo que dice, es posible, donde dice, y es posible que cambien la conducta para con ellos, pero cuando vuelven a abrir las puertas de las sugerencias del maligno, y aquí es donde que justamente el maligno, por más aún, a los más escogidos, recuerde que la Biblia dice, a los más escogidos les instó el enemigo para que hagan el mal. Dice, y reviven las antiguas dudas de la vieja enemistad, es decir, vuelven, hoy se repite, vuelven a lo mismo. Y así estamos día tras día, año tras año, y esto nos lleva a un pecado mucho más mayor si nosotros no somos conscientes de lo que estamos actuando, de lo que estamos haciendo o de lo que estamos juzgando a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo. También, por ejemplo, dice lo siguiente. Dice, vuelvan a dedicarse a la misma obra de la cual se habían arrepentido y que por algún tiempo abandonaron, y vuelvan a entregarse a la maledicencia, acusando y condenando en forma acérrima los mismos a quienes habían hecho mal. Más humilde confesión. A tales personas Satanás puede usarlas después de que adoptaron esa conducta, mucho más poder que antes, porque han pecado contra una luz mayor. ¿Cuál es la luz mayor? El Antiguo Testamento. Todo lo que es el Antiguo Testamento, es decir, el principio de la creación. Entonces, algo muy importante que debemos resaltar es que para nosotros estar preparados, ojo mis hermanos quienes me escuchan a través del canal, en los países donde se encuentren, es lo siguiente. Para todo ello, para no encontrarnos débiles ante las tentaciones, ante las sugerencias de nuestros, inclusive de nuestros familiares, porque déjenme decirles, dentro de nuestra propia familia somos criticados, somos divulgados, somos vituperados, pero para nosotros de mantenernos fortalecidos, fuertes, como el roble, en la palabra del Creador, ¿cuál es el paso más importante? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Es precisamente estudiar, preparar para tener una conducta cabal y tener un razonamiento cabal, y más que todo tener ese convencimiento de que Dios quiere un pueblo con conocimiento, con convicción, un pueblo aguerrido, un pueblo que no se deja manipular, pero mediante el conocimiento Dios dará esa fuerza, ese valor para enfrentar los retos
quienes nos vituperan, quienes nos maldicen, quienes nos critiquen. Eso, mis hermanos, siga con la lectura. Y murió Samuel, y juntóse todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en la casa en Ramá. La nación de Israel consideró la muerte de Samuel como la pérdida irreparable. Había caído un profeta grande y bueno, y un juez eminente, y el dolor del pueblo era profundo y sincero. Después de su juventud, Samuel había caminado ante Israel con corazón íntegro. Aunque Saúl había sido el rey reconocido, Samuel había ejercido una influencia mucho más poderosa que él, porque tenía en su hacer una vida de fidelidad, obediencia y devoción. Leemos que juzgó a Israel todos los días de su vida. Cuando el pueblo comparaba la conducta de Saúl con la de Samuel, veían el error que había cometido al desear un rey, pero no ser diferente de las naciones que lo circundaban. Muchos veían con alarma las condiciones De la sociedad. imperantes de la sociedad, la cual se impregnaba rápidamente de irreligión e iniquidad. El ejemplo de su soberano ejercía una vasta influencia, y muy bien podía Israel lamentar el hecho de que había muerto Saúl, el profeta de Yahweh. Bien, mis hermanos, aquí cambia el panorama. Aquí ya no está, por ejemplo, Saúl y David. Aquí ya cambia el panorama. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las características que ven en aquel entonces el pueblo de Israel es lo siguiente. Y dice, murió Samuel. Y se juntó todo Israel. Y lo lloraron. Ojo, mis hermanos, váyanle captando el mensaje. Y lo lloraron y lo soportaron en su casa, en Ramá. La nación de Israel consideró la muerte de Samuel como una pérdida irreparable. Y lo más importante, y aquí subrayo lo siguiente: un profeta grande y bueno, un juez eminente, había caído. Y el dolor del pueblo era profundo y sincero desde su juventud. Qué importante estas afirmaciones que la sierva del Señor hace en su libro. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta ese detalle. Samuel, un profeta grande, bueno, un juez eminente. ¿Qué es un juez eminente? Un juez que no se vende, un juez justo. Y hoy en día encontrar un juez justo aquí en la tierra es muy difícil. Muy difícil. Y tomemos en cuenta, mis hermanos, pero dentro de la era cristiana, dentro de lo que comenzó la raza humana, sí encontramos un juez eminente, un juez justo, que dejó una huella, un legado para la humanidad, que hoy en día, para los jueces corruptos, que también es un legado, es una enseñanza, pero sin embargo no son capaces de entender. Y eso es algo muy importante que todo ser humano debe reconocer. Hoy en día, no importa el estatus social, el grado de estudio o el grado económico que tenga, todos absolutamente tienen a la voluntad de escudriñar las Santas Escrituras, y por medio de ella puede ser un juez justo, un juez que demanda respeto, pero mediante sus leyes, o durante lo que Dios dicte que haga, durante la justicia divina que Él impartió para con la humanidad. Y por ende la humanidad entiende de que solo hay un Creador que es justo,
que Dios imparte esa justicia a todo ser humano, sea la edad o las edades que hayamos tenido hasta hoy en día. Esa vigencia de ese juez justo sigue hoy latente y no existe hoy en la tierra juez justo que prácticamente lleve a cabo esas enseñanzas, esa veracidad, ese legado tan grande que Dios ha dejado para el ser humano. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo muy importante. No sé si de pronto ustedes, mis queridos hermanos, tengan en sus hogares, en su familia, jueces o abogados. Esto nos deja una enseñanza grande. Que como Samuel, como el ejemplo de Samuel, un juez veraz, un juez que demanda que todo se cumpla. Y eso lo hizo. Con esto Samuel dejó un legado para las generaciones futuras, para nuestros días, que también es muy acogedor de que ese juez, ese abogado, tenga pues el temor de Dios y vaya encauzándose en cuanto a lo que dice la Biblia, en cuanto a lo que dicen los escritos de profecía, y con temerosidad apliquen la justicia aquí en la tierra hoy en día, pero es mediante el conocimiento y la bondad del Creador. Fuera de ella no se puede hacer nada. Eso, mi querido hermano. Siga, por favor. La nación había perdido al fundador y presidente de las escuelas sagradas. Pero eso no era todo. Había perdido al hombre a quien el pueblo solía acudir con sus grandes aflicciones. Había perdido al que constantemente impartía ante Dios en beneficio de los mejores intereses de su pueblo. La intercesión de Samuel le había impartido un sentimiento de seguridad, pues la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. El pueblo creyó ahora que Dios le abandonaba y el rey no le parecía sino un poco menos que un loco. La justicia que había pervertido y el orden se habían trocado en confusión. Dios llamó al descanso a su anciano siervo precisamente cuando la nación estaba agobiada por luchas internas y parecía más necesario que nunca el consejo sereno y piadoso de Samuel. El pueblo se hacía amargas reflexiones cuando miraba el silencio sepulcro del profeta y recordaban cuán insensato había sido al rechazarle un gobernante, porque habían estado tan estrechamente relacionados con el cielo, que parecía vincular a todo Israel ante el trono de Yahweh. Samuel era quien les había enseñado a amar y obedecer a Dios, pero ahora que había muerto, el pueblo se veía abandonado a la merced de un rey unido a Satanás que iba separando de Dios al cielo. Bien, mis hermanos, gracias por la lectura. Vamos a resumir un poquito lo que dice la lectura. La nación había perdido a su fundador, el rector de sus escuelas sagradas. Pero eso no era todo. Había perdido a quien la gente solía acudir con sus grandes aflicciones, al que había intercedido constantemente ante Dios en el beneficio de los mejores intereses de su pueblo. ¿Cuál es de eso? La intersección. Ojo, la intersección de que les había impartido un sentimiento. La intersección de Samuel, que había impartido un sentimiento de seguridad. ¿Cuál es esa intersección de seguridad? Pues la oración eficaz del justo puede mucho. Y esto lo encontramos en Santiago 5:16. Si ustedes pueden leer en sus hogares, me gustaría que lo lean y lo pongan en práctica. Mis hermanos, el pueblo
creyó ahora que Dios lo abandonaba. ¿Por qué? ¿Por qué creyó que abandonaba? Porque sencillamente el rey no les parecía sino un poco menos que un loco. ¿Por qué? Recuerden que fue salvajemente, no sé si decapitado o matado los profetas de Dios. Un rey así, ¿qué esperanza podía tener el pueblo? Era algo lógico. La justicia había pervertido y el orden se había trocado en confusión, es decir, estaban confundidos. Y Dios llama al descanso a su anciano siervo justo cuando la nación estaba en agobiada por luchas internas. Es decir, estaban tal vez en un conflicto. Y este profeta Samuel deja de existir. Y el pueblo se hacía amargas reflexiones cuando miraba el silencioso sepulcro del profeta. Es decir, el pueblo siente un vacío enorme. Sin duda habrán dicho, si ya nuestro profeta falleció, ¿y ahora quién nos dirige? No tenemos esperanza en este rey. No podemos depositar esta confianza en el rey. Porque si bien es cierto, el rey mismo era guiado por este profeta, por este sabio hombre de Dios. Muerto él, ¿quién nos guía? Entonces no tenía ni siquiera esperanzas en el rey. Mis hermanos, es importantísimo que entendamos esta parte y lo apliquemos en nuestras vidas. Y dice de la siguiente manera: dice, el sepulcro del profeta recordaba cuán insensato había sido al rechazarlos como gobernante, porque él había estado tan estrechamente conectado con el cielo que parecía vincular a todo Israel con el trono de Jehová. Samuel era quien le había enseñado a amar. Mis hermanos, escuchen esto. ¿Quién le había enseñado a amar y obedecer a Dios? Hoy en día, quizás no tenemos los profetas como Samuel, pero tenemos a nuestros pastores, que ellos son guiados por el Creador y se esfuerzan cada día y darles ese poquito tips de amor, de conciencia, de relacionar de padres a hijos, de hijas a madres, de tíos, hermanos. Pues hagámosle caso. Y más aún, tengamos conciencia nosotros mismos de que todo esto es posible, pero es mediante la preparación, mediante la lectura, mediante el conocimiento que el Creador nos imparte gratuitamente, sin nosotros ser merecedores. Y veamos qué dice. Veamos qué más nos dice. Pero ahora que había muerto, el pueblo se veía abandonado a la merced de un rey, unido a Satanás. Mis hermanos, no se puede decir que hoy todo gobernante esté aliado a Satanás, porque también habrá hombres, o en este caso nuestros presidentes, que también querrán hacer buenas obras, sí, no lo dudo, pero más puede la instigación de Satanás, que los hunde en un desconocimiento y por ende pues trata de aplastar al más humilde, al más indigno y tenerle bajo sus suelas. Y todo esto no es que el pueblo esté abandonado, no. ¿Cómo salimos de aquella opresión? ¿Cómo salimos de aquella suela del zapato de aquel rey, de aquel presidente? Es por nuestro conocimiento,
Por eso, en alguna parte de la Biblia donde dice, estudiar las palabras, escudriñar las palabras, porque en ella tenéis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí. En otras palabras, y ellas se harán libres. Entonces, mis queridos hermanos, es importantísimo para nosotros que tengamos esa disposición, esas ganas, esa prioridad, primeramente, de buscar al Creador. ¿Cómo lo buscamos? Mediante nuestras oraciones, doblando humildemente nuestras rodillas ante el Creador y decirle, heme aquí, Señor, enséñame, perdone mis pecados, mis actos cobardes y inicuos que estoy sin duda cometiendo, aún sin sin darme cuenta. ¿A quién más podemos acudir? No es a nuestro Creador, no es a nuestro Dios. Mis hermanos, hagamos un acto de conciencia. No se trata solo de escuchar y hasta ahí queda, no. Se trata de practicarlo, de vivirlo todos los días de nuestras vidas. Así como hicieron estos santos hombres de Dios que nos dejaron un legado, podemos hasta también nosotros hacerlo de la misma manera. Y bien, sigamos mi querido hermano. David no pudo. David no pudo asistir al entierro de Samuel, pero lloró por él tan profunda y tiernamente como un hijo fiel que hubiera llorado por un padre amante. Sabía que la muerte de Samuel había roto otra ligera ligadura que refrenaba las acciones de Saúl, y se sintió menos seguro que cuando el profeta vivía. Mientras Saúl dedicaba su atención a lamentar la muerte de Samuel, David aprovechó la ocasión para buscar un sitio más seguro y huyó al desierto de Parán. Allí fue donde compuso el Salmo 120 y el Salmo 121. En este desierto desolado, sabiendo que el profeta estaba muerto y que el rey era su enemigo, cantó así: mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador, Yahweh es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Bien, mis hermanos. También vamos a reflexionar sobre este pequeño párrafo, porque es muy menester, es muy necesario que entendamos cada frase que leamos, cada frase que nos llame la atención, lo pongamos por obra. Entonces, aquí, por ejemplo, donde dice David no pudo asistir al entierro de Samuel. ¿Pero qué hizo? Lloró por él tan profunda, y tiernamente como un hijo fiel hubiera llorado por su padre afectuoso. Sabía que la muerte de Samuel había roto otra ligadura que refrenaba las acciones de Saúl. Mis hermanos, la pregunta en esta mañana para todos mis hermanos que están escuchando en diferentes países: ¿quién de ustedes, mis hermanos, es capaz de llorar por el prójimo? Yo creo que nadie. Pero esta enseñanza de Samuel es algo inédito, es algo tan veraz que nosotros sí podemos llevar a la práctica. Pero para que nuestras vidas cambien de un giro total, para tener ese sentimiento tan profundo como es
el llanto que nos viene no es hacer tal vez de labios para afuera, no es simplemente fingir un lloro, no, debe ser desde lo más adentro, es decir, que nos conmuevan nuestras entrañas. Mis hermanos, y aquí quiero poner un entre paréntesis. No sé cuántos de ustedes, mis queridos hermanos, hayan tenido pérdidas familiares. Este humilde servidor ha tenido tantas pérdidas y en las cuales cada uno de ellos ha dejado un dolor muy triste, muy amargo y lamentable. Y esto lo sientes desde adentro. Pero ¿por qué pasa eso, mis queridos hermanos? Sencilla y llanamente, cuando la persona verdaderamente tiene ese amor genuino, profundo a sus seres queridos, como ser padres, madres, hermanos, tíos, parientes, con quienes tenga. Pero para ello, mis hermanos, hay que entender de que todo está basado en los principios. El amor de nuestro Creador. Cuando no exista el amor o la bondad de nuestro Creador en nuestras vidas, nos da lo mismo que ver que muera como un animal. No, la vida nuestra tiene un sentido. Por eso nos diferenciamos tanto del animal. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene razonamiento, tiene sentimientos, tiene ese cúmulo de sentir desde lo dentro, el dolor. Y aún de nuestro prójimo podemos sentir dolor, pero para ello debemos prepararnos, debemos estudiarnos. Y es algo muy, muy lógico, mis hermanos, que David utilice justamente estos términos para afligirse, porque dice, sintió más seguro y huyó al desierto. Pero allí compuso los salmos, y aquí con ese dolor, escuchen mis hermanos, con el dolor que sentía, y eso le da inspiración y da un cambio a componer estos salmos, que es el 120 y el 121, que todos lo conocemos. Y en esos desiertos, desolados, sabiendo que el profeta estaba muerto y que el rey era su enemigo, cantó así, y aquí es donde comienza justamente este canto, que es de conocimiento de todo ser humano aquí en la tierra. David, ya muerto Saúl, a ver, no estoy seguro. David va al desierto, no he muerto Saúl, ojo, perdón. Simplemente se separan de Saúl, haciendo las paces, separan. Sin embargo, no hay una confianza profunda en David, porque si bien es cierto, hacen un pacto ahí, sin embargo, la mente de Satanás es tan hábil que a lo mejor vuelva a repetir la historia, de volver a perseguir. Entonces, ¿qué hace David? Simplemente va al desierto. Y allí es donde compone estos hermosos salmos, en el desierto, desolado, sabiendo que el profeta estaba muerto y que él era el rey y enemigo del canto así. Entonces aquí, por ejemplo, el canto que todos sabemos de lo siguiente, que dice algo muy importante. Mi socorro viene ¿de dónde? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Es decir, este párrafo es tan hermoso que lo cantamos, mis hermanos, y cuando lo canten, agarran con ese entusiasmo, con esa vehemencia, con ese júbilo, con ese espíritu alegre. Porque aquí es una bella promesa que
que el rey David lo hace y lo canta justamente estos pequeños párrafos, donde dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Esto los encontramos en Salmo 121, 2, 8 y todo ello. Es un hermoso salmo que debemos practicarla, que debemos cantarla. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Dios nos insta, ha instado en aquel entonces, hace generaciones atrás, y hoy esas enseñanzas están vigentes todos los días de nuestras vidas, hasta cuando venga por segunda vez nuestro Creador y nos halle haciendo la obra que Él nos ha encomendado aquí en la tierra. Sigue la lectura, mi hermano. Mientras David y sus hombres estaban en el desierto de Parán, se protegieron de las depredaciones de los merodeadores de los rebaños y manadas de los hombres ricos llamados Nabal, que tenían vastas propiedades en aquella región. Nabal era descendiente de Caleb, pero tenía un carácter brutal y mezquino. Era la época de la esquilla, tiempo de hospitalidad. David y sus hombres estaban en suma necesidad de provisiones, y en conformidad con las costumbres de aquel entonces, el hijo de Isaí envió a 10 jóvenes a Nabal para que le saludaran en nombre de su jefe y le dijeran de su parte, que vivas y sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. ¿A poco sube que tienes esquiladores ahora a los pastores tuyos que han estado con nosotros? Nunca les hicimos fuerza ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Pregunta a los criados, que ellos te lo dirán. Hallen por tantos estos criados gracia en tus ojos, pues que vinieron en buen día. Ruégate que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Ok, mis hermanos. Sigue cambiando el panorama. Y aquí tenemos una historia, pero todo está enlazado en la misma profecía. Por favor, no le vayan a malinterpretar. Aquí, por ejemplo, dice, mientras David y sus hombres estaban en el desierto de Parán, protegieron de los depresiones, de los merodeadores, de los rebaños y manadas de un hombre rico, Caleb. Y aquí hay que entender algo. Resulta que David manda a 10 jóvenes a este Caleb y le manda por provisiones. Pero sin embargo, este hombre es tan mezquino que le dice, a David, a ver, vamos a hacer la lectura. ¿Qué dice la lectura? Era la época de la esquila, tiempo de hospitalidad, y sus hombres estaban en suma necesidad de provisiones, es decir, no tenían que comer. En la comunidad de las costumbres de aquel entonces, el hijo de Isaí. ¿Cuál es el hijo de Isaí? David. Envió a 10 jóvenes a Nabal para que lo saludaran. Mira, no le dice, oye, te mandamos a que nos des. Le manda a saludar primeramente. ¿Qué noble tan gesto? Hoy en día, ¿qué podría hacer, por ejemplo, un gobernante? ¿Sabes qué? Mándame esto. No, él le manda a saludar. Le manda a saludar.
dice, dice, le manda a saludar. En aquel entonces el hijo de Isaí envió 10 jóvenes y le manda a saludar en el nombre de su jefe, a David en este caso, y le dijeran de su parte, sea paz a ti y paz a tu familia. Mire, una palabra tan elocuente, tan profunda. Sea paz a ti y paz a tu familia y paz todo cuanto tienes. O sea, les desea tanta paz. Y sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en los tiempos que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados, que ellos te lo dirán. Por tanto, estos jóvenes, gracias a tus por tanto, estos jóvenes, gracias en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tú tienes a tu mano. No le dice, dame tal cosa, simplemente le dice, te ruego que des lo que tú quieres a tu mano y tus siervos, a tus siervos y a tu hijo David. Y aquí es donde que prosigue Nabal, dice lo siguiente. David y sus hombres habían sido algo así como una muralla protectora para los pastores y rebaños de Nabal. Y ahora este hombre rico, se le pedía que su abundancia aliviara en algo las necesidades de quienes le habían prestado su valiosa servicio. David y sus hombres podían haber tomado de los rebaños y manadas de Nabal, es decir, debían haber tomado a la fuerza, pero no lo hizo. ¿Qué dice ahí? Luego siguiente. Pero no lo hicieron. Se comportaron honestamente. Sin embargo, Naal no reconoció la bondad de ellos. La contestación, ojo muy importante, que envió David delante de su carácter. ¿Quién es David? Mire lo que responde Naal. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus esquiladores y dan a hombres que no sé de dónde vienen, de dónde son. Cuando los jóvenes regresaron con las manos vacías, relataron lo que ha sido a David. Lleno de indignación, ordenó a sus hombres que se preparasen para que el combate, pues había decidido castigar al hombre que le había negado su derecho, había negado su insulto a dar este movimiento. Aquí hay algo muy importante, mis hermanos. No siga con la lectura. Siga con donde dice cuándo. Cuando los jóvenes regresaron con las manos vacías y relataron lo acontecido a David, se llenó de indignación. Ordenó a sus hombres que preparasen para un encuentro, pues había decidido castigar al hombre que le había negado su derecho y había agregado al daño insultos. Este movimiento impulsivo estaba más en armonía con el carácter de Saúl que con el de David, pero el hijo de Isaí tenía que aprender todavía lecciones de paciencia en la escuela de aflicción. Después de Nabal hubo despedido a los jóvenes de David. Uno de los criados de Nabal se dirigió apresuradamente a Abigail, esposa de Nabal, y le puso al tanto de lo que había sucedido. He aquí, dijo él, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha sahereado. Mas aquellos hombres nos han sido muy buenos y nunca nos han hecho fuerza, y ninguna cosa nos han faltado en todo el tiempo que hemos conversado con ellos, mientras hemos estado en el campo. Hanos, sino por muro de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos,
ellos apacientando las ovejas. Ahora pues entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Bien, bien, mis hermanos. Miren, Dios utiliza canales, utiliza medios. En este caso, si Nabal es un mezquino que no le gusta compartir con el pobre, con el necesitado, pero en este caso se trataba de un rey, de un profeta, que simplemente necesitaban ellos alimentarse. Mas sin embargo, él responde y dice: ¿quién es David? Yo no lo conozco. En vista de eso, los jóvenes obviamente pues regresan a David y les dan la noticia. Llegan, pero llegan con las manos vacías. Ahí David toma la decisión de destruir a este mal hombre. Pero mire cómo utiliza los canales, como le digo. La historia no se queda ahí. Bien podía David hacer dos cosas: tomar a la fuerza, quitarle todos sus bienes, alimentos y todo. Pero eso no era el designio del Creador. La otra era la decisión de, como el párrafo lo dice, venir y matarlo. Era tan fácil. Pero ahí es donde que Dios utiliza a su esposa, a Abigail. Esta mujer tan ejemplar, tan temerosa, él intercede, ella monta los cabellos, lleva las provisiones, y lo primero que dice: mi Señor, aquí está lo que me pediste. Y esa mujer es tan valerosa que primeramente comienza reconociendo que es un Señor, mi Señor. Y es algo muy importante que hoy en día entendamos, que no importa si nuestros antepasados, nuestros familiares se equivocaron, pero nosotros tenemos la potestad, con el conocimiento que tenemos la potestad de enmendar esos errores, de interceder por esos errores, decirle: Señor, perdón por nuestras equivocaciones, perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros hechos, por lo que hemos cometido nosotros y por los que cometieron nuestros antepasados. Ayúdanos a enseñar, ayúdanos a ver la luz mayor, que son las Santas Escrituras, y a comprender de ellas, y a ponerlas por obra. Entonces, mis queridos hermanos, es una secuencia de enseñanza y es un legado que nos deja a través de sus edades. Síganme, hermanos. Ya se acabó el tiempo. Ya, solo un minutito más. Sin consultar a su marido ni decirle su intención, Abigail hizo una provisión amplia de abastecimiento. Con esto terminamos. Primeramente dice: sin consultar. ¿Por qué no consultó? Porque sencilla y llanamente la mente de este perverso hombre no era de compartir con nadie, a pesar de lo mucho que tenía. Él no deseaba compartir con nadie, por eso no tenía que pedir permiso ni consultar con él, porque sabía la mente cómo era la maquinación de Nabal. Y lo último, mis hermanos, cómo esta mujer tan humildemente reconoce en todos sus actos, de lo que comienza el encuentro con él: mi Señor, tu sierva, porque sabía que se estaba dirigiendo desde ya con un rey que ya estaba predispuesto a suceder en el trono de Saúl. Entonces, mis hermanos, con esta reflexión espero que hayamos entendido un poquito. Más adelante
proseguiremos con esta lectura que es muy beneficiosa, pero les insto a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en sus casas, escudriñemos, leamos, preparémonos nuestras mentes, nuestros corazones, para que de esa manera tengamos un vasto esclarecimiento de las bondades de Dios y que no simplemente quede como una enseñanza media, sino que nosotros aprendamos de nosotros mismos mediante la lectura y la aplicación de en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente. Bien, mis queridos hermanos, agradecemos a nuestro hermano Manuel con nuestro hermano Carlos, los cuales han tenido el privilegio en esta mañana de hacer uso de esta santa palabra de Dios, los cuales estamos seguros que el Espíritu de Yahweh los ha utilizado en esta mañana. Bienvenidos y bienvenidos todos, porque nuestra programación todavía continúa. Y para continuar, pues vamos, para terminar con la sabática vamos a cantar un cántico y de allí pues en 5 minutos estaremos nuevamente conectados, ¿ya? Todas las promesas. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor que son, yo me apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas que el Señor ha dado, yo por siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, yo sepas mi vida gozará. Todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas que el Señor será, con su fuerza en nuestra vida terrena, ella será dura y nos sostendrá, y triunfar luego sobre el mar. Grandes, firmes, todas las promesas que el Señor ha dado, grandes, firmes, en ella yo por siempre confiaré. Le damos gracias al Padre Eterno porque en esta mañana hemos alabado su santo nombre. Y para terminar esta maravillosa y bendecida escuela sabática, terminaremos pues con una palabra de oración. Vamos a orar. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana porque hemos estudiado tu palabra y hemos entendido el plan que tú tienes para con cada uno de nosotros. Que debemos confiar en ti, Padre. Tenemos que estar seguros que tú eres nuestro Elohim, nuestro gran yo soy. Quédate con nosotros, bendice a cada uno de nuestros amigos hermanos, que podemos gozar de la predicación de tu santa palabra. Gracias te damos, Padre de la gloria. Bendice a cada uno de nuestros familiares, bendice a cada uno de nuestros planes de trabajo, como también bendice a nuestro país, Ecuador, bendice a nuestro presidente, Padre, y a cada uno de los administradores de nuestro país. También te pedimos que bendiga a ese grupo de valientes soldados de la Policía Nacional, jueces, fiscales, ministros, los cuales están sobrellevando
gobernabilidad